proclamemos el destino de nuestra descendencia. Cuando nosotros hablamos de la descendencia, ¿qué es lo primero que entendemos? Nuestros hijos, ¿sí? Quiere decir esto que en la boca de cada uno de nosotros está el destino de nuestra familia, ¿sí? Está el destino de nuestros hijos. Si nosotros hacemos proclamaciones de fe sobre ellos, nosotros vamos a recoger de parte de Dios lo que las Sagradas Escrituras dicen. Creo que entre nosotros podrían haber los ejemplos. ¿Cuántos de nosotros en algún momento colocamos una palabra inadecuada en la familia, ¿sí? Cuando los muchachos estaban bajo cargo nuestro y de pronto hemos visto cómo y de qué manera eso que nosotros dijimos se está viendo en ellos y no les dijimos lo mejor, porque de pronto declaramos palabras en espíritu ¿qué? De rabia, de ira. ¿Cuántos han llegado a hablar a sus hijos por ahí con rabia porque hicieron o porque no hicieron, porque hicieron mal o porque no hicieron lo que nosotros queríamos? Y entonces terminamos colocándoles palabras encima y el resultado es que en la medida que va pasando el tiempo, uno se da cuenta de que eso que uno les dijo está resultando verdad para ellos. Ahora, uno quisiera quitarlo, quisiera devolverse y uno no encuentra cómo, pero yo quiero decirle que sí, uno puede devolverse de un mal decreto y entonces ampararlos en una buena palabra, porque algo está claro: en la boca de los padres hay poder para bendecir y hay poder para maldecir, según las Sagradas Escrituras. Ahora es solamente cuestión de uno oír la palabra, creerla y ponerla por obra. Nosotros en este mes de marzo hemos estado trabajando fuertemente esas áreas de la familia, porque creemos que si hay una buena pareja en la casa, hay una buena familia para mostrar, ¿sí? O sea, nosotros como padres somos la raíz de esos muchachos buenos afuera o malos afuera. Si ellos son malos afuera, no cabe ni la menor duda de que de pronto no han recibido el mejor ejemplo en la casa. ¿Ve? Ahora, no quiere decir que eso esté pasando hoy, porque pues nosotros todos somos creyentes y como creyentes que somos, seguramente que estamos procurando vivir la vida de la mejor manera, pero no quiere decir esto que como antes no lo éramos, entonces esas cosas que se hicieron antes, que se dijeron antes, que se declararon antes, con nosotros venir al evangelio, eso haya perdido sus efectos y sus poderes. No, eso lo pierde en el momento en que nosotros, a través del conocimiento de la palabra de Dios, le quitamos poder a todas esas ofensas, a todas esas malas palabras, a todas esas cosas que un día declaramos en contra de nuestra familia. ¿Cuántos me entienden eso? ¿Sí? O sea, hoy es un buen día para ello y hemos escogido este día para esto. ¿Por qué razón? Porque nosotros en la palabra de Dios encontramos algo bien claro, y es que de lo que nosotros le hablemos a la familia, de lo que nosotros le hablemos a nuestros hijos, nosotros vamos a recoger. Ahora, ¿qué padre hay sobre la tierra que quiera recoger algo malo de su familia? Ninguno, creo yo. Yo creo que todos queremos recoger una buena cosecha de hijos, una buena cosecha de nietos. Todos queremos eso, porque yo creo que eso es lo que es normal. ¿No creen ustedes eso? Yo se los digo de la siguiente manera. Mire, cuando nosotros hablamos de proclamar, estamos diciendo que es igual a publicar en la voz, publicar en alta voz algo para que se haga notorio a todos. También es igual a declarar solemnemente el principio, el principio o inauguración de un reinado o de un gobierno. Ahora, si nosotros vamos con esto que quiere decir la palabra proclamar a la Biblia, entonces vamos a encontrar ejemplos uno y otro, y otro, y otro, que cuando uno ve a los patriarcas de entonces, o sea, a la gente de la antigüedad, uno ve que ellos tenían una palabra de proclamación sobre sus hijos, y el resultado final era que estos hijos hacían exactamente lo que sus padres en algún momento habían decretado sobre ellos, ¿ya? Igual uno ve
de que eso sucedió para bien, pero también sucedió para mal. Hoy vamos a escoger una de esas historias que tienen las Sagradas Escrituras que nos muestran en los efectos de una oración profética, ¿sí? De una proclamación profética sobre un hijo en especial. Y esa proclamación profética nosotros la vamos a ver cumplir desde las Sagradas Escrituras. Se los voy a poner de la siguiente manera y a forma de introducción yo les digo lo siguiente. Yo he recibido la pregunta de muchas personas, inclusive de ministros, que me han dicho, ¿qué he hecho yo de más para tener la familia que tengo? ¿Sí? Muchos de ustedes la conocen, algunos otros de pronto no, pero para los que no les digo, pues una familia sacerdotal en ministerio, porque hay familias sacerdotales que no hacen parte de un ministerio de una manera directa, pero igual son sacerdotes, porque vamos a ponerlo en cartas claras, cuando se habla de sacerdocio, no se habla solamente de pastores, evangelistas, profetas, apóstoles o maestros, no, cuando se habla de sacerdocio se habla de la iglesia en general, o sea que la iglesia en general está constituida, según la escritura, de reyes y sacerdotes, lo que quiere decir que usted ahí sentadito donde está es un rey y es un sacerdote para Dios. Puede que para la gente no, pero para Dios eso es lo que somos. ¿Cuántos me entienden esa? ¿Cuántos me lo entienden? Ahora, hay sacerdotes en ejercicio que son pastores, que son maestros, que son evangelistas, que son profetas, que son apóstoles, en ejercicio del llamado que Dios les haya hecho a través del Señor Jesucristo de una manera específica, ¿sí? Pero hay otros muchos sacerdotes que que son laicos y serán laicos toda la vida, y no quiere decir que sean menos que los sacerdotes en ejercicio, sino que quiere decir que no han recibido un llamado para ninguno de estos 5 dones ministeriales. ¿Cuántos me lo entienden ahí? ¿Sí? ¿Todos me entienden eso? Ahora, ¿por qué les digo esto? Porque cuando a mí me hacen la pregunta, ¿qué ha hecho de más? Yo solamente puedo decirles, orar por ellos, no más, presentárselos a Dios, eh, tener una idea clara en mi espíritu de qué quiero yo ver en ellos a futuro, ¿sí? A presente y a futuro, y presentar eso delante del Señor, y del resto se encarga Dios, ¿ya? Eso que me pasa a mí, pues le tiene que pasar a toda la iglesia. ¿Qué podemos hacer nosotros por nuestros hijos? Orar, presentarlos delante de Dios y Dios se encarga del tema, ¿sí? Ahora, ¿por qué lo digo de esa manera tan despectiva? Porque es que para mí esa es la verdad. Yo no he hecho más que eso, orar a Dios. Ahora, he orado a Dios las 24 horas de rodillas por ellos. No, eso tampoco es verdad, eso no es verdad. O sea, he orado por ellos en mis momentos de oración, los presento delante de Dios. Lo único que sí he hecho es cuidar mi vida las 24 horas para no darles un mal ejemplo. O sea que lo que yo les enseño o lo que ellos me oyen a mí enseñarle a la congregación, entonces ellos lo vean en mis vivencias diarias. Es lo único que he hecho, ¿ya? Y con eso ha sido suficiente para tener una familia sacerdotal en ejercicio, ¿sí? En ejercicio. No es más que ninguna familia que no esté en ejercicio. Lo único que está claro es que todos somos sacerdotes. Ahora, dígale usted a la persona que tiene a su lado, ¿usted sí cree que sea sacerdote del Señor? Si no cree, pues de malas, porque lo es, ¿sí? Igual lo es meramente por ser creyente en el Señor Jesucristo. Cristo Jesús dice en su palabra, dice que Él vino a constituir una nación santa, una nación de reyes y sacerdotes, y nosotros somos parte de ese sacerdocio, ¿ya? Ahora, yendo al punto, entonces nosotros encontramos en las Sagradas Escrituras verdades muy tremendas, y una de las verdades está en el libro de los Salmos, en el Salmo número 72, que es de donde quiero sacar los próximos minutos de enseñanza. Voy a leerles dos capítulos bíblicos, o al menos apartes de él. Usted se va a encargar de estudiarlo en su casa, ¿sí? Porque yo creo que le va a hacer muchísimo bien. Y en esta palabra ustedes van a encontrar en los preámbulos bíblicos que se habla de la oración que hizo el rey David por Salomón. Ahora, ¿quién era Salomón para el rey David? ¿Alguien que me ayude? ¿Quién era Salomón para el rey David?
Uy, ninguno sabe. Bueno, para información suya, el rey David tuvo muchos hijos, entre otros al rey Salomón, ¿sí? Pero Salomón, eh, al estudiar uno la historia de él, uno encuentra que de alguna manera estuvo algo desprendido de su padre, pero siguiéndolo muy de cerca, ¿sí? ¿Por qué se ve eso? Pues vamos a tratar de mirarlo a través de las Sagradas Escrituras. En esta parte que hemos citado en el libro de los Salmos, Salmo 72, nosotros encontramos al rey David haciendo una oración a Dios a favor de su hijo Salomón. Y en los apartes bíblicos que yo he escogido, en el versículo 1 dice, las Sagradas Escrituras, en la introducción de esta oración que el rey David hacía por su hijo, dice: oh Dios, da tus juicios al rey y tu justicia al hijo del rey. O sea, está hablando en principio de él y está hablando de su hijo, del hijo por quien él está orando, ¿sí? Luego, pasando al versículo número 10 y leyendo el versículo 10 y 11, entonces dice: los reyes de Tarsis y de las costas traerán presentes, los reyes de Saba y de Seba ofrecerán dones, todos los reyes se postrarán delante de él, todas las naciones le servirán. Ahora, ¿qué o delante de quién estaba diciendo en esta oración el rey David que él veía que se postraban los reyes de Tarsis, los reyes de Seba? ¿A quién le traían eso que él estaba diciendo? Pues mire que cuando uno lee todo el contexto de las Sagradas Escrituras, él se está refiriendo a Salomón, no se está refiriendo a él, se está refiriendo a Salomón, que era a Salomón al que los reyes de Tarsis y las costas traerían los presentes, los reyes de Saba y de Seba ofrecerían los dones, todos los reyes se postrarían delante de él, o sea, de Salomón, todas las naciones le servirían. O sea, esa es la oración que está haciendo el rey David por su hijo Salomón. Y sigue diciendo en el versículo número 15, sigue diciendo: vivirá y se le dará del oro de Saba. Y quiero que le quede pendiente esto en el corazón: vivirá y se le dará del oro de Saba y se orará por él continuamente, todo el día se le bendecirá. Concluye diciendo el verso 20: aquí terminan las oraciones de David, hijo de Isaí. O sea que está plasmado de que lo que él estaba haciendo era una oración como la podemos hacer cualquiera de nosotros cuando nos presentamos delante de Dios por nuestros hijos, o cuando nos presentamos delante de Dios para presentar a nuestros hijos, porque cualquiera de las dos cosas pueden suceder. Nosotros nos podemos presentar delante de Dios por ellos, o podemos presentarnos para pedir a favor de ellos. En la medida en que nosotros como padre usamos esa palabra y empezamos a orar por ellos, ¿sí? Para que el Señor se glorifique en el destino de ellos, en el destino de nuestra familia, pues nosotros vamos a tener que ver respuesta a esa oración. Yo creo que hemos leído en otras oportunidades cuando el Señor Jesucristo decía: si usted pide, yo le doy; si usted toca la puerta, yo se la abro; si usted me busca, yo me dejo encontrar. O sea, son palabras que están metidas en las Sagradas Escrituras. ¿Para quiénes? Para nosotros como iglesia del Señor que somos. Lo que quiere decir que en la medida en que usted ora por sus hijos, usted va a ver el resultado de esa oración. Muchos podrían estar pensando en este momento: bueno, pero yo he orado por ellos y de pronto hasta cansado de orar por ellos estoy, pero no veo ningún resultado. ¿Sí? ¿A cuánto les pasa eso? Que de pronto en este momento pueden estar diciendo: yo ayuno, yo oro, yo busco a Dios por mis hijos, yo le pido a Dios por ellos, quiero ver en ellos algo, pero veo otra cosa. ¿Sí? Yo quiero ver en ellos personas en una actitud, pero los encuentro en otra actitud. Y yo quiero decirle que en el caso del rey David parece que no era distinto. Parece que él se metía con Dios, hablaba con Dios acerca de su hijo, del hijo que lo iba a suceder en el trono, ¿sí?
porque David, como les dije, tuvo muchos otros hijos, pero por el hijo que hizo esta oración tenía un nombre propio y ese nombre propio se llamaba Salomón, ¿sí? Ahora, ¿por qué tenía él esa oración por Salomón y no por las otras, por los otros hijos? Porque Salomón era la persona que Dios le había dicho que lo iba a suceder en el trono, o sea, que iba a ser la persona que iba a ser su relevo, que iba a ser la persona que iba a estar reemplazándolo en la encomienda que Dios había colocado en las manos de David. Entonces él en esta parte del capítulo deja ver que él estaba orando por este muchacho para que Dios lo bendijese, para que Dios lo usara, para que Dios lo protegiese, para que Dios colocara en sus manos todo lo que se necesitaba para sacar adelante el reinado que él necesitaba sacar por encomienda de Dios Padre sobre David y ahora encomienda de Dios Padre a través de David para la vida de Salomón. Ahora vamos a mirar nosotros esta palabra aquí entre nosotros. Yo creo que todos nosotros como padres, creo, o por lo menos quiero creer de esa manera, que todos nosotros oramos por nuestros hijos, ¿no? Que en nuestras oraciones declaramos las mejores intenciones, que en nuestras oraciones declaramos el mejor futuro, o sea, los proyectamos a cosas que nosotros no hemos alcanzado y que de pronto no vamos a alcanzar, pero las queremos ver cumplidas en ellos, ¿no? Que en nosotros hay una realidad, o por lo menos si no la hay, pues debería de haberla, y es que nuestros hijos mejoran el producto nuestro, ¿o no? O sea, lo mejoran para ser mejores y si uno es malo, para ser más malos. O sea, los hijos son mejores que los padres buenos o son más malos que los padres malos. Aquí ya padres malos no hay, porque aquí todos somos lavados con la sangre del Cordero y por ser lavados con la sangre del Cordero, entonces ya pasamos de malos a buenos. ¿Cuántos pueden decir amén? Sí, o sea, nosotros ya estamos en el carril de los que se salvan, incluyendo a esos muchachos que parece que no quieren, porque esos que no quieren se van a salvar, no porque usted como padre se salve, sino por la enseñanza que usted les dio. Va a haber un momento donde ellos van a encontrarse en la realidad de que necesitan al Dios de sus padres. Yo no los veo así como muy entendidos en el tema, pero vamos a ponerlo de esta manera. Nosotros vemos al rey David orando a Dios por Salomón, pero cuando uno se mueve en las Sagradas Escrituras al capítulo número 1, 2 y 3 del libro de Primera de Reyes, entonces uno encuentra como que Salomón, ¿sí?, estaba haciendo o viviendo la vida de la piedad, de la búsqueda de Dios. No vamos a hablar del cristianismo porque en esa época el cristianismo todavía no existe, todavía no está en desarrollo, o sea, está siendo incubado porque el cristianismo empieza a existir después de que Cristo Jesús viene y entrega su vida a cambio del pueblo que creyese en él, y entonces de ese pueblo se forma la iglesia y de esa iglesia entonces se le da el nombre de cristianos allá en Antioquía después de algún tiempo que inclusive ya el Señor Jesucristo había salido de esta tierra a través del sacrificio de la cruz. ¿Sí? Yo creo que eso, si no lo saben todos, por lo menos lo están oyendo ahorita, ¿ya? Pero cuando nosotros hablamos de ese tiempo de Salomón, del pueblo de Dios, del pueblo que tenía que hacer ciertas cosas para agradar al Señor, entonces habían unos tiempos que dentro de la costumbre del pueblo hebreo existía, que habían tiempos que se le dedicaban a la búsqueda de Dios. Y dicen las Sagradas Escrituras en el capítulo número 3 del libro de Primera de Reyes que Salomón ese tiempo de búsqueda de Dios lo dedicaba en un lugar específico que no era el lugar donde su padre adoraba, porque el padre
de Salomón, o sea, el rey David, él adoraba en Jerusalén, ¿sí? Allá estaba el sitio de adoración que él había escogido para adorar a Dios, para buscar a Dios, para orar, para presentarse delante de él. Mas, sin embargo, dice que Salomón iba a una región alta que se llamaba Gabaón, que era donde iban todos los paganos, ¿sí? Donde iban a ofrecer sacrificios los paganos a sus dioses, pero allá iba Salomón. Pero ¿sabe qué es lo impactante? Que Salomón, aunque iba a ese sitio, él no iba a ofrecerle sacrificio a los dioses de los paganos, sino al Dios de su padre, porque es ahí donde el Dios de su padre, o sea, el Dios todopoderoso, se le presenta a Salomón en sueños y le dice: venga, pida lo que quiera. No fue en Jerusalén donde adoraba David, fue en Gabaón, donde iban los paganos. Entonces, él está allá en el otro lugar. Y la pregunta sería aquí para nosotros, para los que ya tenemos alguna clase de etiqueta cristiana: ¿cómo se siente uno como padre o como madre adorando a Dios en donde uno adora a Dios, al Dios del que le habla la Biblia, y uno adorando a Dios en ese lugar? Vamos a ponerlo acá en este santuario, ¿sí? Y con los hijos adorando en otro lado, porque tienen que estar adorando otra cosa. Si no es a Dios, tiene que ser lo que sea, pero tiene que estar en algún lado, porque nosotros somos adoradores, somos adoradores de nacimiento. O sea, todos los seres humanos buscamos a alguien en quien confiar desde el punto de vista espiritual. O sea, esto no es que la gente pueda decir: no, es que yo no creo en nada. Eso es mentiras. En alguna cosa tienen que creer. Y entonces uno como padre, sabiendo que uno está creyendo en el Dios vivo, en el Dios todopoderoso, y uno no ver a los hijos, uno voltear a ver y no verlos con uno, pues eso de alguna manera es maluco, ¿no les parece a ustedes? O sea, no se siente uno completamente bien. Pero ¿qué es lo bueno de esta palabra? Que esta palabra le deja ver a uno que el rey David oraba por su hijo, aunque él no estuviera a su lado, y llegó el momento en que Dios se le reveló a ese muchacho. Ahora, ¿cuál Dios se le reveló? ¿El Dios de los paganos? No, se le reveló el Dios de David, el Dios todopoderoso. Se le reveló. ¿Por qué? Porque en ese muchacho tenían que haber metidos principios. Ese muchacho seguramente que por haber crecido bajo el apoyo del rey, pues tiene que haber sido que este muchacho de alguna forma en su casa fue formado para ser una persona buena, ¿sí? Para creer en el Dios de Israel, para saber que en el Dios de Israel estaban las respuestas para todas las cosas. Dice la Biblia que él subió a Gabaón con la responsabilidad de empezar a ejercer el reinado sobre Israel, porque ya su padre se lo había delegado. Y entonces él sube allí con una profunda preocupación: pero ¿cómo voy yo a hacer para trabajar con estas personas si no son una ni dos, sino que son miles, y que no son fáciles, sino que son como orgullosos, de dura cerviz, complicados? ¿Cómo voy a hacer yo para trabajar con ellos? Dios se le aparece en medio de todas esas en medio de todos esos cuestionamientos, de todas esas preguntas, y le dice: pida lo que quiera. A Dios le impactó que Salomón, un muchacho joven, no le hubiese pedido posiciones, que no le hubiese pedido protección, que no le hubiese pedido dinero, oro, plata, etcétera. Lo impactó eso porque él le dijo: con que me dé sabiduría tengo, ¿sí? Sabiduría para trabajar con este pueblo, que como bien tú sabes es un pueblo de dura cerviz, es un pueblo complicado, ¿ya? Y mire qué interesante, porque el Señor dice, la palabra dice que el Señor le dijo en medio del sueño: eso te voy a dar sabiduría, pero aparte de eso también te voy a dar gloria. Y como eso, para que eso suceda, entonces necesitas platica, también te voy a dar riquezas. O sea, te voy a dar más de lo que pediste, porque todo eso lo necesitas. Dice la palabra de Dios, verso 14 del capítulo 3 del libro de Primera de Reyes, que entonces se despertó Salomón y encontró que era un sueño, ¿sí? Imagínese usted que uno puede quedar desinflado. ¿Cuántos se han despertado de un buen sueño y ustedes vuelven y se voltean para el rincón a ver si siguen soñando? ¿A cuántos les ha pasado eso? ¿Sí?
Sí, uno se voltea a ver si vuelve y se enchufa, porque el sueño está tan interesante que uno sabe que es un sueño, pero bueno, démosle para el otro lado y mañana amanecemos con algo nuevo para contar. ¿A cuánto nos ha pasado? A mí nomás. No, vea, casi todos, porque todos soñamos, ¿verdad? Y mire usted que cuando él dice la Biblia que despertó y vio que era un sueño, inmediatamente se paró. Él estaba en Gabaón y quiero que usted me entienda eso. Él no estaba al lado de su padre estaba en Jerusalén. Su padre estaba en el sitio que él había escogido para buscar a Dios. Inmediatamente él se levantó y se fue para el lugar donde su padre buscaba al Dios Todopoderoso. Y allá en ese lugar ofreció sacrificio, y allá en ese lugar se consagró, y allá en ese lugar Dios le cumplió la palabra. ¿Sí? Ahora, eso que pasa con Salomón está muy alineado a la palabra que leímos en el libro de los Salmos. Ahora, ¿por qué lo digo de esa manera? Porque cuando Dios entrega este salmo, ¿sí? Está pasando algo, pero está pasando algo muchos años atrás. O sea, se está pensando que está pasando hace como 30 años atrás. Se está pensando que esta oración sucede cuando el rey David estaba por ahí en 10 años de gobierno, gobernó 40 años, estaba por ahí en 10 años de gobierno y su hijo estaba por ahí de algunos 10 años, por ahí rondando esa edad, quizás un poco más joven, no mucho más joven, estaba bastante niño. Sí, más sin embargo, cuando uno se pone a analizar todas esas fechas, uno encuentra que David oró por ese muchachito siendo un niño, ¿sí? Pero también uno encuentra en las Sagradas Escrituras cómo el Señor fue organizando las cosas para que la palabra se cumpliese. También se encuentra en las Sagradas Escrituras que este niño no todo el tiempo fue como el más sumiso, como que el que mejor estaba con su padre, porque pues lo vemos adorando a Dios en un lado, mientras que su padre adoraba a Dios en el sitio correcto. Entonces, todas estas cosas dejan ver que de alguna manera este muchacho se había desconectado de su padre. Pero cuando llegó el momento en que el Dios se le reveló, inmediatamente entendió que él necesitaba estar en el lugar donde Dios a través de su padre le había enseñado que se encontraba su presencia. No sé si usted me lo entienda. Ahora, cuando él encuentra esto, entonces empieza el ejercicio de Dios sobre Salomón para llevarlo al cumplimiento de lo que su padre David le había pedido hacía por lo menos 30 años atrás. ¿Sí? O sea, con esto quiero decirle algo, iglesia. Usted como padre en su boca tiene el futuro de sus hijos. Usted les puede declarar un futuro de bendición o de maldición. Usted puede declararles muerte o vida, se dice la palabra de Dios. Usted puede declarar lo que sea. ¿Cuántos de los que ya somos adultos de pronto nos encontramos con los recuerdos cautivos en palabras que declaró papá o declaró mamá sobre nuestra vida, que no fueron las mejores y nos ha tocado vivirlas? Y las hemos vivido por ignorancia, no porque Dios quiera de esa manera, sino porque nos colocaron bajo un decreto y ese decreto se ha ido cumpliendo poquito a poco y poquito a poco se le ha robado futuro a uno. ¿Cuántos de nosotros como padres de hijos ya criados, grandes, que ya ellos son dependientes absolutos, que son dueños de sus propias economías, que están haciendo sus propios hogares, les colocó uno una mala palabra encima y entonces uno hoy los encuentra atorados, los encuentra arruinados, divorciados, padres de 100 hijos en 100 mujeres distintas, o con hijos por aquí, con hijos por allá, pero fue que un día eso salió de la boca de uno. Y entonces uno piensa que como uno se entregó a Cristo, entonces todo eso se borró, y no, eso no se borra meramente por entregar nuestro corazón a Cristo. Por entregar nuestro corazón a Cristo nos salvamos, pero ¿cuándo se borra eso? Cuando las verdades son confrontadas y son renunciadas y los corazones son sanados, entonces eso se borra, eso deja de producir fruto y entonces la gloria de Dios se manifiesta. ¿Cuántas personas hay que
que tienen un hogar en Estados Unidos y viven bastante bien, mientras que dejaron hogares en la pobreza, en la cautividad, afuera, ya en sus naciones, y entonces cuando miran para allá ven un desastre, cuando miran el interior de lo que tienen acá, pues ven bendición, pero no es que uno esté viendo una bendición real, porque en el corazón de uno hay ciertos dolores, hay ciertos temores, hay ciertas angustias, hay ciertas amarguras que necesitan ser arregladas, dado el caso de que nosotros, a través de la palabra, nosotros podemos provocar que las cosas funcionen, o que las cosas se dañen, o que las cosas sigan mal. Mire usted que cuando nosotros estudiamos la historia del rey David, nosotros encontramos todo eso, porque David fue padre de un mundo de muchachos, y según las Sagradas Escrituras, ninguno sirvió para nada. ¿Ah? Y es una cosa impactante, porque era el rey David. Y el rey David, según la Biblia, tenía el corazón conforme al corazón de Jehová. O sea, era un hombre bueno. Pero cuando usted estudia la familia del rey David, usted va a encontrar esa realidad. Usted va a encontrar que entre ellos mismos procuraban mirar a ver cómo y de qué manera se apoderaban de las cosas que Dios le había dado a su padre. O sea, eso se encuentra en la Biblia. Usted va a encontrar que el rey David oró por un hijo específico, y que ese hijo específico lo llevó al cumplimiento de lo que Dios había colocado en su corazón, porque es que cuando usted analiza esa palabra, usted encuentra a Salomón siendo usado por Dios para cumplir los anhelos del corazón de David. O sea que todo lo que había anhelado David en Salomón se cumple. Todo lo que David proclamó sobre su hijo Salomón se cumplió al cabo del tiempo. Miremos lo que dice la Biblia en el libro de Primera de Reyes. Y en el libro de Primera de Reyes vamos a movernos al capítulo número 10 para leer algunos apartes de él, en donde las Sagradas Escrituras dicen en el verso 1 y 2: oyendo la reina de Saba la fama que Salomón había alcanzado por el nombre de Jehová, vino a probarle con preguntas difíciles, y vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especias y oro en gran abundancia y piedras preciosas. Y cuando vino a Salomón, le expuso todo lo que en su corazón tenía. En el verso 10 dice: y dio ella al rey 120 talentos de oro y mucha especiería y piedras preciosas. Nunca vino tan gran cantidad de especias como la reina de Saba había dado al rey Salomón. Versos 23 y 24. Así excedía el rey Salomón a todos los reyes de la tierra en riquezas y en sabiduría. Toda la tierra procuraba ver la cara de Salomón para oír la sabiduría que Dios había puesto en su corazón. Amén. Mire usted esa palabra tan interesante, porque cuando usted la une con la oración de David, usted encuentra que dice lo mismo, ¿sí? Que en una está la intención pedida a Dios por el rey David, y en la otra está el cumplimiento de Dios de esa palabra intencionada que había hecho David. Está el cumplimiento de esa palabra en el Hijo por quien él había orado, ¿sí? O sea, en la palabra encontramos esa realidad entre los tiempos de la oración y el cumplimiento de la palabra. Nosotros vemos a Salomón viviendo como distante de su padre,
Cuando viene la revelación de Dios sobre la vida de Salomón, entonces nosotros lo vemos unirse a su padre en el sitio de adoración, y en el sitio de adoración, o sea, haciendo lo que él desde pequeño había aprendido, porque sus padres seguramente se lo habían inculcado, porque sus padres seguramente lo habían llevado al lugar de adoración. Entonces, haciéndolo de esa manera, entonces nosotros vemos cómo la palabra se cumple, cómo sí, efectivamente, así como David había orado, entonces ahora se cumple sobre la vida de Salomón. Y quiero decir con esto lo siguiente: hoy todo lo que usted le pida a Dios a favor de su familia, a favor de sus hijos, a favor de sus vástagos, a favor de la descendencia suya y de la descendencia de esos hijos, pues yo quiero decirles, según esta palabra, todo eso se va a cumplir. O sea, todo eso quizás nosotros no lo veamos. En el caso del rey David, vio mucho sobre su hijo Salomón, pero de pronto no vio esas cosas tan grandes y gloriosas de las que habla el versículo 10, porque para ese momento David ya no está en existencia en esta tierra. Pero lo que sí está claro es que así como pasó con ellos, va a pasar con nosotros. Seguramente muchos podamos ver las glorias que Dios desatará a través de los nietos, pero de pronto muchos no lo podamos ver. O sea, son cosas que pertenecen al mundo de Dios, pero algo está claro: cuando nosotros oramos por nuestra familia, vamos a ver la gloria del Señor. De pronto puede estar usted sentado en este santuario pensando o diciendo: bueno, pero ¿y qué de los hijos que no son parte del cuerpo de Cristo? ¿Y qué de los hijos que nacieron en el evangelio y ya no están, que están haciendo algo otra cosa? Usted pierda cuidado, usted ore por ellos, porque puede que ellos estén en Gabaón, pero en algún momento van a estar con usted en el sitio de adoración donde usted adora, donde usted los enseñó a adorar, donde usted los enseñó a buscar al Dios Todopoderoso, en el sitio donde usted les enseñó, les mostró al Dios que hace milagros, al Dios que restaura, al Dios que prospera. En algún momento van a estar ahí. Usted solamente haga la tarea, ore por ellos, haga la tarea, abra el destino para que ellos vayan allá donde usted está viendo en su corazón. Usted provóquelo, no los obligue, porque cuando uno obliga a un muchacho lo rebeldiza. Si usted ve que se está chuequeando, la palabra chuequear es mala, yo creo que ni existe, ¿no? Pero si usted ve que se está torciendo, si usted ve que está dejando al Dios que usted le ha enseñado, usted no se preocupe, usted ore por él. Y usted declare que usted lo va a ver llegar a su iglesia, que usted lo va a ver llegar a su casa, que usted lo va a ver llegar limpio, que lo va a ver corregido, que usted lo va a ver como usted lo está viendo en este momento. Y usted lo va a ver, óigale bien, usted lo va a ver. Cuando lo vaya a ver, eso está en los designios de Dios, pero que usted lo va a ver, lo va a ver. El rey David lo vio, y así como él lo vio, nosotros lo vamos a ver. Nunca diga que su hijo está bien sabiendo usted que está mal. Usted presente a su hijo así como él esté delante de Dios, y Dios se va a encargar del resto. Dios se va a encargar de colocarlo en la senda que usted provoque en oración para ese muchacho. Dios se va a encargar de bendecirlo en el momento oportuno. En el caso del rey David, hizo una oración que quedó fundida en el reino espiritual hasta el día de su cumplimiento. Pero cuando usted lee la Biblia, entonces usted encuentra que esa oración que hizo el rey David se cumplió al pie de la letra. Así como él pidió, así de esa misma manera fue. ¿Por qué? Porque Salomón fue un hombre que, según la escritura y según la oración que hizo David, fue un hombre que Dios enriqueció. Fue un hombre al cual Dios le dio sabiduría. Fue un hombre al cual Dios honró en medio de la gente. Fue un hombre el cual tenía respuesta de parte de Dios
a través de las palabras de sabiduría que salían de su boca, y esa respuesta era para todo el pueblo. O sea que Dios llevó al rey Salomón a una dimensión tan sobrenatural, tan gloriosa, pero que realmente eso no sucedió por los atributos de Salomón, sino por la oración de su padre. Fue la oración de su padre la que llevó a Salomón al punto donde Salomón llegó. Cierto es, a Salomón le tocó hacer decisiones, le tocó buscar a Dios, le tocó vivir en entrega con el Señor, pero todas las cosas que Salomón hizo, que nosotros vemos que hizo, fueron una marca espiritual que el rey David colocó sobre la vida de este muchacho en el momento en que levantó esa oración. Léase todo el texto del capítulo 72 del libro de los Salmos y usted va a encontrar cómo esa oración marcó la personalidad espiritual del rey Salomón para convertirlo en el mejor rey de Israel cuando le llegó el tiempo de su oportunidad. ¿Cuántos me entienden eso? Ahora, yo creo que todos queremos eso, porque todos queremos ver a nuestros hijos en la cúspide, lo mejor posible. Todos queremos ver que nuestros hijos prosperen, que nuestros hijos vivan lejos de toda clase de mal comportamiento o de toda clase de rebeldía. Todos queremos eso. Nadie quiere algo malo para sus hijos. La palabra de Dios dice que si nosotros, que no somos tan buenos, dice la Escritura, queremos cosas buenas para nuestros hijos, que si nos piden un pez no les vamos a dar una serpiente, que si nos piden un pan no les vamos a dar una piedra, que por el contrario procuramos darle lo mejor, cuanto más nuestro Padre que está en los cielos no nos dará su espíritu si nosotros se lo pedimos. Entonces, si nosotros le pedimos a Dios por nuestros hijos, seguramente que le vamos a estar pidiendo lo mejor. La oración va a salir con la mejor intención, con el mejor deseo, con el mejor anhelo, y en la medida que eso sucede de esa manera, nosotros tenemos que estar claros. Vamos a ver la respuesta a nuestra oración, independientemente de lo que sea, independientemente de lo que se piense, la vamos a ver porque la palabra de Dios lo tiene determinado de esa forma. Ahora, para ver eso, pues lo único que nos toca es que los que tenemos niños pequeños, que la tenemos un poco más fácil, pues nada, vamos a darles ejemplo, ¿sí? Porque si nosotros les hablamos y no les damos ejemplo, yo quiero decirle, no va a pasar nada bueno, porque los muchachos se dejan corregir cuando el ejemplo de quien los corrige es aprobado por ellos. Si ellos no aprueban el ejemplo de nosotros, ellos no se dejarán corregir. Y va a haber un momento donde vamos a recoger un mal fruto. Pero en la medida en que nosotros vivamos de acuerdo a lo que nosotros queremos que ellos sean, nosotros vamos a recoger un fruto muy interesante, muy bueno, muy bendito. Vamos a recoger lo que anhelamos. Pero para ello lo único que necesitamos es que la palabra de Dios sea expresada y sea escrita en el corazón de la gente. Ahora, ¿cuándo se expresa la palabra? Cuando la leemos. ¿Cuándo queda escrita en el corazón de los muchachos? Cuando la vivimos. Mi esposa trae una lectura de una palabra y con esa palabra vamos a terminar y vamos a orar y nos vamos a ir con una unción especial para tener familias radicales, familias benditas, familias de bendición y para bendición. Buenas tardes. Pues teniendo en cuenta esta palabra que hemos escuchado el día de hoy, también tenemos que tomar en cuenta de que para fomentar hijos o familia bendecida, nosotros tenemos que aplicar y hacer lo que la palabra dice, porque si nosotros no aplicamos solamente como pues la oímos y no lo hacemos, la palabra nos dice que no seamos solamente oidores de la palabra, sino hacedores de ella. Y si nosotros somos hacedores de ella, obviamente vamos a estar dando un buen testimonio. Nosotros predicamos con el testimonio. Yo no le puedo exigir a mis hijos que hagan algo que ellos han visto que yo no lo he hecho, que yo no lo he vivido.
es imposible poder exigirlo. Por ahí hay un dicho muy popular que dice que para recibir hay que dar, ¿cierto? O hay que dar para recibir. Si yo no doy un buen testimonio, es imposible que yo reciba los frutos de bendición que yo quiero recibir. La palabra de Dios en Deuteronomio 6, del 6 al 7 nos dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Cuando algo está en nuestro corazón, cuando nosotros lo vivimos, cuando nosotros lo practicamos. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Interesante porque tenemos el testimonio y tenemos los hechos. Tenemos las palabras, tenemos la bendición, tenemos la proclamación, tenemos la declaración y la profecía de la palabra del Señor sobre cada uno de ellos. Dios les bendiga. Bueno, vamos a quedar pensando de la siguiente manera. En la época mía, cuando yo estudiaba, nosotros llegábamos a la clase y lo primero que veíamos era lo que nosotros llamábamos el tablero, ¿sí? Luego le cambiaron el nombre al tablero y los que pertenecían a una generación más adelante que la mía, entonces la llamaban pizarra. ¿Cuántos se acuerdan de eso? ¿Sí? Y ahí se escribía con una tiza. Bueno, de ahí regularmente cuando a uno le tocaba hacer alguna exposición salía con gripa porque la tiza soltaba mucho polvo y si uno era un poquito alérgico, bueno, salía uno con la nariz tapada de ese lugar, ¿ya? En el tiempo del tablero y luego de la pizarra. Yo creo que los muchachos de ahora ni tablero ni pizarra conocen porque todo lo manejan a través de los medios electrónicos, ¿cierto? Pero yendo a ese tiempo de antes, yo recuerdo que la maestra que yo tenía como de primero o segundo de primaria, ella siempre escribía algo que ella quería ver en el proceso del desarrollo de ese día de clase y unas veces escribía obediencia, otras veces escribía disciplina, otros días escribía buena conducta, etcétera, y nos introducía con cualquiera de esas palabras, ¿ya? Ahora, nosotros teníamos eso escrito en una parte del tablero donde lo estábamos viendo todo el tiempo, aunque de pronto ella estuviese desarrollando algo otra de las clases. ¿Por qué? Porque en aquella época no había sino un maestro para todas las clases, ¿ya? O sea que no es que el de matemáticas, que el de lenguaje, que el de… No, ese maestro sabía de todo y de todo le enseñaba a uno en la primaria, ¿ya? Pero uno tenía ese campito donde le estaban diciendo que ese día era día de obedecer, de buena conducta, de disciplina, etcétera, de lo que ella escribía. Uno tenía eso ahí. Y quiero decirle que como uno tenía eso ahí, uno no se apartaba del pensamiento de la maestra, ¿ya? O sea, la maestra lo cautivaba a uno a través de esas pocas palabras que escribía en la pizarra. Cuando nosotros hablamos de nosotros, la palabra que acaba de leer mi esposa está hablando como de eso. Nosotros somos como esa pizarra, somos como ese tablero o somos como esa tableta en donde el muchacho mira, en donde nuestro hijo mira. Y si él ve que en nosotros hay obediencia a la palabra, si él ve que en nosotros hay buena disciplina, que somos personas de buena conducta, que somos personas de buen testimonio, de buena comunicación, de todas esas cositas, yo quiero decirle, ellos van a copiar y ellos van a ser exactamente o mejores que lo que nosotros les estemos tratando de enseñar a través de nuestro modelo de vida. ¿Enseñar eso es fácil? No es fácil. Eso no se puede si el Espíritu de Dios no nos ayuda. ¿Tener una buena familia es fácil? No es fácil. Eso no se puede si el Espíritu de Dios no está metido en el tema. ¿Tener unos hijos ejemplares es fácil? No es fácil. Eso no es posible si Dios no está metido en la casa. Pero a Dios lo metemos a través de la palabra y a través del ejemplo. Esa es una realidad absoluta y es de lo que habla ese texto que se acaba de leer. Escribirás esta palabra en todas partes, empezando por el corazón, porque cuando eso está escrito en el corazón se vuelve actitudes y las actitudes son buenas en la medida que el corazón es bueno,
¿Cuántos me entienden eso? Ahora el desafío hoy sería que teniendo en cuenta cada una de estas palabras, nosotros podamos salir de este santuario para, podamos salir bendecidos para bendecir, como dice la Escritura en el libro de Génesis. Empezando por bendecir a nuestra familia, teniendo en cuenta que donde hay una buena pareja, hay buenos hijos. Ustedes no me entendieron eso. Porque la pareja es el ejemplo de esos muchachos. Teniendo en cuenta de que si de pronto hay muchachos ya que son dueños de sus economías, de sus voluntades, de sus decisiones, y lo vemos muy complicado, vamos a desgonzar eso que parece complicado, lo vamos a desgonzar con oración y vamos a decretar futuro para ellos y vamos a decretar que la gloria de Dios, que lo que nosotros queremos ver en ellos, lo vamos a ver porque lo vamos a profetizar a través de palabras. Lo vamos a declarar a través de palabras. Que ya están viejos, no importa. O sea, para Dios no hay gente vieja, los viejos existen para nosotros. Dios trabaja igual con un niño que con uno grande. Uno es el que ve la cosa complicada, pero lo que sí está claro es que para Dios no hay nada imposible. Lo que usted como padre, usted como madre le pida al Dios Todopoderoso a favor de sus hijos, usted lo va a ver. Así como lo vio el rey David, usted lo va a ver. Cuando usted estudie la palabra de Dios en esta, digamos, en esta dirección, usted se va a dar cuenta que David no la tenía fácil, pero oró, era un hombre de oración y dice textualmente, con esto terminaron las oraciones de David. No volvió a orar nunca. No, yo creo que él siguió orando, pero él presentó algo a favor de su hijo Salomón, que no lo iba a quitar, que no lo iba a revocar, que no lo iba a modificar, sino que sobre ese algo él seguiría seguramente pidiéndole a Dios por poder ver lo que él había pedido por su hijo. En esta mañana vamos a pedirle a Dios por nuestros hijos, vamos a pedirle por los que ya están en vida y por los que vendrán, porque pues seguramente que usted que está joven, pues todavía tiene seguramente el deseo y la voluntad de seguir llenando este mundo de gente nueva, pero usted le va a pedir por ellos, porque usted va a declarar una palabra sobre su descendencia. Para hacer honor a ese título o a ese tema, proclamemos el destino de nuestra descendencia. Coloquemos a nuestra descendencia en las manos de Dios, porque el destino que Dios tiene para cada uno de los nuestros, nosotros no nos lo alcanzamos ni siquiera a imaginar, pero con las palabras que podamos, vamos a colocar ese destino sobre nuestros hijos. Vamos a colocarlo en las manos de Dios y vamos a esperar que eso va a suceder, porque de la manera que sucedió con nuestros antepasados, sucederá con nosotros. ¿Cuántos pueden decir amén? Ahora, con estas palabras yo le digo, vamos a, con buen distanciamiento social, vamos a pasar aquí al frente, vamos a hacer de este altar un sitio nuestro, así como antes de la pandemia. Vamos a traer a nuestra esposa, si está con su esposa, usted venga y hágase de este lado y vamos a pedirle al Dios Todopoderoso entre todos que la gloria de Dios se manifieste. Si usted está en este lugar y es un hombre solo y no tiene a su esposa con usted, pero usted tiene sus hijos, venga y peléese la batalla por ellos. Venga, si es una mujer y está sola y también tiene sus hijos, venga, porque yo creo que en esta mañana el Señor va a glorificarse a favor de su vida. El Señor va a derramar de su gloria. Vengan y acomodémonos lo más distante posible, pero venga. Sí, yo creo que Dios tiene sus formas, y de la manera que lo vamos a hacer es de esta forma. Mi esposa va a pasar por el lado suyo y le va a colocar un poquito de este aceite. Usted no va a tocar la botella, ni nadie la va a tocar más que ella, pues obviamente porque la va a tener que tener en la mano. Y de esa manera vamos a pedirle a Dios, teniendo en cuenta que el aceite es símbolo del Espíritu de Dios, y que sin el Espíritu de Dios nosotros no podemos hacer nada, no podemos conseguir nada, no nos llega nada bueno a la casa.
Entonces vamos a traer la presencia del Espíritu para esto específicamente. Y vamos a pedirle al Dios Todopoderoso que derrame de su santa gloria, que usted hoy se lleva de esta casa una unción especial para ministrar la familia. Yo quiero decirle, y se lo digo con toda humildad, el Señor me ha dado esa unción. Yo soy padre de 7 hijos y los 7 están en el Evangelio. Y 5 de ellos son ministros. Y los otros 2 van a ser ministros. Soy abuelo ahorita de 6 nietos, de por lo menos 20 que espero. Pero quiero decirle, los que están y los que espero son ministros. Y no quiere decir que los de ustedes también tengan que serlo. Los de ustedes pueden ser abogados, pueden ser ministros, pueden ser lo que sea. Pero que sean los mejores creyentes, que sean los mejores del reino, que muestren el reino donde quiera que se paren, en la profesión que Dios tenga diseñada para ellos. Que la gloria de Dios se manifieste. Dios a mí me ha entregado esa unción y le doy la gloria a Dios y las gracias a Él. Y lo digo aquí en esta casa, que es la casa de adoración que Dios me ha entregado, en donde Dios me ha metido para que le adore y para que enseñe y para que muestre. Lo digo acá con toda confianza y desde aquí para el mundo entero, porque pues ustedes me conocen. O sea, a ustedes no les puedo meter mentiras. Ustedes me conocen a mí, conocen mi familia. Y algo que es bien interesante en esto es que la unción que Dios me entregó, la entregó para mí y para la familia, pero también para la iglesia. ¿Y sabe qué hay de bueno en esto que les digo? Mi esposa Marta ya no está, y ustedes lo saben, partió con el Señor hace ya muchos años, pero Dios nos entregó una unción especial para que todos los que lleguen a casa sean transformados por los que estamos en casa. Porque a la casa de nosotros, de todos nosotros, llega alguien a compartir la vida con nuestros hijos. Y si ellos no son transformados, nuestros hijos pueden ser reversados. Nosotros tenemos que orar por eso. Ustedes que tienen niños chiquitos, ustedes tienen que orar por los esposos y esposas de esos niños chiquitos, que cuando vengan creyendo como ellos creen, vengan en la formación que ellos están, para que no vayan a tener problemas cuando ya ellos estén grandes. Porque cuando ellos llegan formados como están formados los de la casa, entonces es muy fácil para todos, es muy fácil. Y yo no digo que sea fácil para Dios, porque Dios no tiene cosas fáciles ni difíciles. Dios hace como Él quiere, con quien Él quiere. Pero lo que sí está claro es que no hay nada más complicado que uno ver a un hijo relacionándose con una persona que uno sabe que no hace parte del reino, o con una persona que uno sabe que no es la persona que Dios ha escogido para heredar ese muchacho o a esa muchacha. O sea, eso está entre las cosas complicadas, y se los digo desde mi propia experiencia, aunque gracias a Dios no la tuve que vivir muy de cerca. Pero cuando yo vi que de pronto las cosas no eran como yo estaba pensando, porque Dios me había puesto a pensar, nosotros juntamente con mi esposa Marta nos arrodillamos, oramos, le pedimos a Dios para que no fuera a permitir que llegase alguien a ser dañado y a dañar lo que Dios quería hacer, porque las dos personas se afectan. Se afecta el que llega y se afecta el que está. No sé si usted está de acuerdo conmigo, pero cuando hay un matrimonio en uniones que no son lo que Dios quiere, el resultado final es que hay situaciones muy complicadas dentro de esos hogares. Y las hay complicadas, ¿por qué? Porque hay dos mundos distintos, hay dos formas diferentes de pensar, hay dos espíritus diferentes, y ya eso la cosa la hace difícil, aún cuando
de pronto esa relación se esté tratando de sacar adelante en medio de gente creyente. Les testifico así rapidito. Yo recuerdo una de mis hijas un día decirme que tenía a un muchacho por ahí que le estaba interesando, diría yo. Y entonces le dije yo, pues bueno, me gustaría conocerlo. Ya mi esposa lo conocía, porque las mujeres siempre conocen primero que uno, ¿sí? Y entonces mi esposa Marta le decía, yo creo que no, a su papá no le va a gustar. El punto es que me lo presentaron y el resultado es que lo que decía mi esposa fue verdad. No me gustaba el muchacho para que fuera parte de la familia. Y entonces me dijo, ¿qué opinas? Le dije, pues vamos a orar, vamos a pedirle a Dios. Si esto es de parte de Dios, esto no lo mueve nadie, pero si no es de parte de Dios, esto se acaba solo. Y quiero decirle que se acabó solo. No tuvimos sino que orar y eso se acabó. Al tiempo, yo creo que pasaron quizás un año o de pronto un poco más ahí, el tema de la tusa, ¿sí? Del dolor en el corazón de la muchacha. Y entonces en la escuela allá donde estudiaba, conoció a otro muchacho que también le interesó. Y entonces, a veces uno escucha detrás de la puerta, hablando con su mamá, le digo, pero no le vaya a decir a mi papá, porque mi papá se mete a orar y entonces tampoco. ¿Sí? El punto es que yo oí y ya pues en la sabiduría de mi esposa ella me dijo, me hizo el comentario y le dije, pues bueno, a mí me gustaría conocerlo. ¿Sí? Estaban claros y seguros de que yo de pronto les iba a decir que no me gustaba y entonces que la cosa, quién sabe qué iría a pasar. El cierto caso es que cuando yo vi al muchacho, a pesar de que sí era creyente, pero no de nuestra misma corriente pentecostal, yo desde que lo vi recibí en el espíritu que él era y de una vez apoyé en la relación de ellos y ya hoy tienen, no sé, quizás 7 años de casados y le doy gracias a Dios por eso, porque cuando uno tiene la unción para acercar la familia, para que no sea tocada de una mala manera por personas que no son malas, pero que no vienen a sumar, sencillamente Dios se encarga de eso. Y esa es la unción que yo les estoy diciendo a ustedes que se van a llevar con ustedes. Ustedes van a coger a estos niños y los van a tocar después de que reciban eso y ustedes se van a dar cuenta, ellos en 20 años, ¿sí? Y los que los tienen más grandes en menos tiempo y los que todavía no están fundidos, todavía no están acá, entonces se van a dar cuenta el día que sea el tiempo de Dios para ellos. Se van a dar cuenta de eso. Yo le voy a pedir el favor a ustedes que levanten su mano al cielo y a mi esposa que les vaya colocando de ese aceite, se los va colocando chorreado en la mano, ¿ya? En la mano de los padres únicamente, padres y madres. Y ustedes van a creer que el Dios de los cielos, que el Dios todopoderoso, que es el Dios que los trajo a este lugar, va a hacer algo sobrenatural a favor de su familia, a favor de sus hijos. Quizás usted los esté viendo lejos, de pronto inclusive los esté viendo perdidos. De pronto usted ya pudo haberse cansado de orar por ellos, pero usted hoy va a hacer como una última oración y sobre esa oración va a seguir orando. Va a orar por sanidad para el corazón de ese muchacho, por liberación para el corazón de ese muchacho. Va a orar por salvación y va a orar por prosperidad.
y va a declarar en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret que así como sucedió con Salomón por la oración de su padre David, va a pasar hoy con los hijos suyos. Lo que usted declare a favor de ellos, usted lo va a ver. Usted va a ver esa gloria sobrenatural. Usted va a ver eso impresionante. Quizás usted lo vea difícil, pero no importa. Usted como humano lo va a ver difícil, pero para Dios no hay nada imposible. El Dios al que usted le sirve, el Dios al que le servimos en esta casa, es el Dios de las cosas imposibles. Usted de pronto en este momento está tratando de debatir entre usted y la realidad que está viviendo. Pero más sin embargo yo quiero decirle, no se preocupe, que lo que usted presenta en oración en este día, en esta casa o allí donde usted está conectado, usted lo va a ver. Para el rey David pasaron por lo menos 30 años después de la oración que hizo, pero lo vio. Pudieron haber pasado un poco más de 30 años, pero lo vio. Él vio cómo y de qué manera la gloria de Dios se manifestó en acuerdo a la oración que él había levantado en ese momento. Cuando usted tenga la oportunidad, vuelve y lea los dos textos. Lea los 3 textos bíblicos. Lea lo que está en el libro de los Salmos, capítulo 72. Léaselo completo. Y lo que está en el libro de Primera de Reyes, capítulo 10, desde el verso 1 hasta el 10 o 11, léalo. Y léase lo que está en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, verso 6, y póngalo en práctica. Ore, sea un muy buen ejemplo en su casa, y después de eso, entonces, espere, porque Dios va a hacer. Levante sus manos al cielo, usted que ya tiene ese aceite en sus manos. Usted que tiene a sus hijos en sus manos, tóquelos. Y empiece a declarar la mejor intención. Eso que usted quiere que pase con ellos. Haga una oración intencional a favor de ellos. Que la gloria de Dios se manifieste. Porque usted lo va a ver. Los que no están aquí, los que no están con usted, los que no están inclusive en su casa, desde aquí envíeles una palabra. Esa palabra va con unción. Esa palabra va con unción y va con poder y va con autoridad, porque le está haciendo usted como padre por sus hijos. Y empiece a declarar en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret que lo que usted está soñando para ellos hoy en este día se hace realidad. Que usted en este momento proclame el destino de su descendencia y la descendencia de ellos. Empiece a mirar más allá de donde usted naturalmente puede mirar. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, que la gloria de Dios sea manifiesta y sea evidente. En el nombre de Jesús. Hay respuesta divina. Hay respuesta de Dios. Veremos cumplir lo que hemos pedido. Lo vamos a ver cumplir. No se le olvide lo que ha pedido. No se le olvide. Porque usted lo va a seguir proponiendo en sus tiempos de oración. Usted va a seguir pidiendo por ese niño, por esa niña, por ese joven, por ese muchacho, por el hogar de él, por sus nietos. Usted va a seguir pidiendo por ellos. Usted va a seguir creyendo en Dios por ellos, para ellos. Usted va a seguir. Y yo sé que a la vuelta de unos años nos vamos a volver a ver con esta oración cumplida. Y sé que usted me va a decir: pastor, esto es producto de ese culto. Porque en mi casa tengo el mejor médico, tengo el mejor político,
En mi casa tengo el mejor maestro. En mi casa tengo el mejor doctor. En mi casa tengo el mejor obrero. Tengo la mejor persona. Tengo una persona de testimonio. Tengo una persona de bendición. Porque en mi casa tengo pastores. Porque en mi casa tengo ministros del evangelio. Cuál sea el plan de Dios con la familia suya, yo no lo conozco. Pero cualquiera sea la ocupación de su hijo, cualquiera sea el oficio para el cual Dios lo tiene en esta tierra, en eso él va a ser el mejor. Y va a ser una carta abierta de parte de Dios para testimonio del mundo, independientemente de que sea un obrero laico o que sea un obrero de ministerio, independientemente de esas cosas. Dios está en esta casa y hay un derramamiento especial de la gloria de Dios a favor suyo y de su familia. Ahora sí, con su mano levantada, envíe esta palabra a su casa y empiece a declarar en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret que ninguna arma forjada por el enemigo en contra de usted y los suyos podrá prosperar. Empiece a declararlo. Empiece a pedir y a declarar en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret por estos hijos que de pronto tienen su corazón lleno de preocupaciones. Pida por ellos de manera especial y arránquelos de donde usted sabe que tiene que arrancarlos, porque están corriendo peligro de muerte. Arránquelos de ahí. Arránquelos desde el punto de vista espiritual. Arránquelos de ahí. Usted en este momento está colocando a estos muchachos en las manos del que todo lo puede, del que todo lo sabe y del que tiene el poder para en contra de todas las cosas que no provienen para bien. Dígale: Señor, te damos gracias. Dígale: Señor, bendecimos tu nombre. Digámosle: Señor, te glorificamos y te exaltamos. Digámosle: Señor, colocamos nuestra familia en tus manos. Te pedimos por cada uno de ellos. Pedimos, Dios de los cielos, porque la bendición tuya sea sobre cada uno de los nuestros de manera sobrenatural, Padre amado. Lo pedimos al Padre en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios me los bendiga mucho y que Dios los guarde.